Hola, muy buenas noches con todos. Es un inmenso placer poder estar en esta última clase de nuestro Entrena Extremo. Ha sido unas semanas arduas de aprendizaje, repaso, y pues ahora vamos a hablar de nuestro último tema y vamos a abarcar dos normativas que son muy importantes y que son muy amplias a la vez. Entonces, por eso es que solo nos va a dar el tiempo para dos. También les voy a compartir la normativa de forma completa a Karen para que les pueda compartir por las plataformas que estamos manejando. Entonces, hoy vamos a abarcar el IEPI y la norma técnica de tuberculosis. Entonces, para iniciar, el IEPI o la atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia es una estrategia, ¿no?, que va a buscar mejorar la calidad de la atención de la niña y el niño en los servicios de salud, así como reducir la morbimortalidad en las niñas y niños menores de 5 años, sobre todo relacionado a las enfermedades prevalentes de este grupo etario. Esto va a tener componentes. Entonces, dentro de los componentes vamos a encontrar que debemos evaluar, dentro de los cuales debemos preguntar, observar y examinar a la niña o al niño respecto al nombre, la edad, el motivo de la consulta, el tipo de la consulta, determinar signos de peligro, etcétera. Y en el caso de la niña o niño menor de 2 meses, también debemos evaluar antecedentes prenatales, antecedentes de riesgo al nacer, si existen enfermedades graves o infecciones locales, como por ejemplo la diarrea, problemas de alimentación, bueno, entre otros que vamos a ir hablando un poquito más. Otro de los componentes es la clasificación de la situación del niño o niña. En este caso, para clasificar, vamos a tomar una decisión acerca de la gravedad de la niña o el niño por medio de un sistema el cual va a estar codificado por colores. Entonces, como muchos niños tienen más de una condición, cada enfermedad se va a clasificar de acuerdo al requerimiento que vaya a tener, ¿no? Entonces, una clasificación en una hilera de color rojo va a significar que la niña o el niño necesita atención de forma urgente, internamiento o una referencia a un hospital o un establecimiento de mayor capacidad resolutiva. Una clasificación en una hilera de color amarillo va a significar el que la niña o el niño necesita tratamiento determinado, ya sea un antibiótico, un antimalárico, que también está como parte de las enfermedades priorizadas, en fin, entre otros. Y una clasificación en una hilera de color verde va a significar que la niña o niño no necesita un tratamiento determinado, pues como antibiótico, pero se debe enseñar o recordar a la madre, ay, perdón, se pasó, acerca de los cuidados que debemos administrar en la casa, las medidas de prevención, de promoción y cómo es la manera adecuada de alimentar a la niña o el niño que se encuentra enfermo, cómo darle líquidos, etcétera, ¿no? Otro de los componentes es decidir los tratamientos, que se va a determinar qué tratamiento es apropiado para cada clasificación que hemos encontrado. Puede existir más de un tratamiento porque existe la posibilidad de que un niño o una niña tengan más de una clasificación, como habíamos dicho. Entonces, el momento de decisión de los tratamientos va a ser muy importante para el respeto y la protección del derecho de la salud. Otros de los componentes es aconsejar a la madre o a la persona que se encuentre a cargo sobre cómo administrar los medicamentos, cómo alimentar, cómo manejar las infecciones en casa y solicitar a la madre o al cuidador que pueda volver al control en las fechas específicas y también enseñarle cómo reconocer signos de alarma o de gravedad, ¿no? Otro de los puntos es proporcionar una atención de control. Cuando la mamá o el familiar lleve una vez más al niño al consultorio, se le debe proporcionar atención de control, evaluando si hay o no mejoría y si existen o no problemas nuevos. Y en los casos en que la madre o el familiar no vayan a la consulta, el personal debe programarse y realizar las visitas domiciliares correspondientes.
Entonces, ¿cómo seleccionamos los cuadros apropiados para el manejo de casos? El proceso de manejo tiene una serie de cuadros de procedimientos que nos va a mostrar los pasos, la secuencia y la información en la que se debe realizar. El manejo de casos va a presentar dos series, una para la atención de los niños o niños de 0 a 2 meses de edad y otra para los niños de 2 meses a 4 años de edad. Entonces, vamos a empezar para los niños a ver un ratito, este es de 0, no, de 2 meses, acá dice de 0, ¿no? Perdón, es de 2 meses a 4 años de edad, un lapsus. Entonces, para iniciar debemos saber cómo evaluar a la niña o el niño de 2 meses a 4 años de edad si tiene signos de alarma de peligro de forma general. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es verificar signos de peligro de forma genérica. Esos son que si la niña o el niño no puede beber o tomar el pecho, si la niña o el niño vomitan todo, en este caso, si la niña o el niño han tenido convulsiones durante una enfermedad, si el niño o la niña está letárgico o comatoso. Ya. Una niña o un niño que presenta un signo de peligro en general tiene un problema grave y va a necesitar ser internado o referido de forma urgente a un establecimiento y debemos completar el resto de la evaluación de forma inmediata para luego administrar el tratamiento adecuado antes de internarlo o referirlo, dependiendo de la categoría de nuestro establecimiento de salud. Entonces, siempre debemos tratar al niño o a la niña con respeto, comprensión, a la madre o el familiar también debemos escucharlo, ya que ellos tienen derecho a expresar la conformidad de los procedimientos o tratamientos que van a recibir y ya sea de forma ambulatoria, de forma hospitalaria, y permitir que nuestro niño se encuentre acompañado de los padres o de los familiares la mayor parte del tiempo posible. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar si hay un signo general de gravedad? Primero debemos preguntar, ¿puede su niño o niño beber o tomar el pecho? ¿Su niño o niño vomita todo lo que ingiere? ¿Su niño o niño ha tenido convulsiones? Y debemos observar, de acuerdo a la respuesta también de la madre, ¿no? Verificar si la niña o el niño está letárgico o si está comatoso. Entonces, para iniciar, vamos a hablar en cómo evaluar, clasificar y tratar a los niños con tos o dificultad para respirar. De acuerdo con AYEPI, la primera pregunta que vamos a realizar es, ¿la niña o el niño tiene tos o dificultad para respirar? En caso de que la respuesta sea sí, debemos preguntar ¿hace cuánto tiempo? Debemos observar y escuchar. Debemos contar las respiraciones por minuto, que en el caso de un niño de 2 a 11 meses vendría a ser una respiración rápida, de aquella de 50 a más por minuto, y de 1 a 4 años sería 40 o más por minuto. También debemos observar si hay tiraje subcostal, observar y escuchar si hay estridor, observa y escuchar si hay sibilancias y en el caso del niño que tiene sibilancias, primero debemos tratar las sibilancias y luego clasificar la tos o la dificultad para respirar de acuerdo a la metodología que ahorita vamos a ver. Y también debemos determinar si es el primer episodio o este es recurrente. Entonces, para evaluar todo esto debemos garantizar de que la niña o el niño se encuentre tranquilo. Em, entonces, luego procedemos a clasificar estos tipos de tos. Primero, ante cualquier signo de peligro en general o al encontrar estridor en reposo, nosotros vamos a encontrar una enfermedad muy grave. Si esta tiene un tiraje subcostal, estamos hablando de un caso de neumonía grave. En ambos casos, el tratamiento es dar la primera dosis del antibiótico adecuado y tratar las sibilancias en casos de que exista, así como internar o referir de forma urgente a un establecimiento de salud de referencia. En caso de que encontremos una respiración rápida, probablemente podamos estar ante una neumonía
para lo cual el proceso es dar un antibiótico apropiado durante 7 días. Ya sabemos, queda claro que este procedimiento de la IEPI está dirigido a todo el personal de salud. Entonces, de acuerdo a las funciones que nosotros ya hemos estudiado durante las clases previas, debemos considerar cuáles son las funciones de enfermería y cuáles son las funciones de medicina y de otras profesiones. Entonces, la receta del medicamento, por supuesto, lo tiene que hacer medicina, pero parte de nuestra función es la administración del tratamiento y por ende también el conocimiento de que estos sean apropiados para las patologías a las cuales se está designando. También tenemos que tratar las sibilancias, como lo decíamos, en caso de que tenga, indicarle a la madre cuándo debe volver de inmediato, que es cuando presenta los signos de alarma, como por ejemplo un tiraje subcostal que no solo representaría un signo de alarma, sino de que la enfermedad ha empeorado probablemente. Y también indicar a la madre para que vuelva al control después de 2 días. Si no encontramos ningún signo de neumonía o de enfermedad muy grave, estamos ante algo que no es una neumonía, obviamente, que puede ser un resfriado, una gripe o una bronquitis. En este caso, el tratamiento es que si hace más de 14 días que la niña o el niño tiene tos, debe ser referido para un examen más específico. También se deben tratar las sibilancias en caso exista. Debemos aliviar la tos con un remedio inocuo. Debemos indicarle a la madre cuándo debe volver de inmediato y debemos indicar a la madre que vuelve en 5 días si la niña o el niño no mejora. Entonces, ¿cómo debemos tratar a la niña o el niño con enfermedad muy grave o neumonía grave? En los países en desarrollo, las bacterias van a causar la mayor parte de los casos de neumonía. Los virus también causan neumonía, pero no hay forma segura de determinar si un niño tiene neumonía bacteriana o viral. Y es por eso que cuando un niño o una niña tiene signos de neumonía, debe recibir un tratamiento antibiótico. Entonces, una niña o un niño que se clasifica como enfermedad muy grave o neumonía grave, se va a encontrar de forma severa enfermo. Entonces va a necesitar ser internado o referido de forma urgente, como decíamos, a un establecimiento de salud, dependiendo de la categoría en el cual nos encontremos. Entonces, dentro de los tratamientos podemos encontrar antibióticos intramusculares o endovenosos, en los cuales se le debe explicar a la madre por qué se le da el medicamento. Está indicado el cloranfenicol y en ausencia del cloranfenicol, la penicilina G sódica más la gentamicina. Se debe determinar la dosis de acuerdo a las tablas que existen, que es la que estamos viendo justamente ahorita en pantalla. En el caso de cloranfenicol, la dosis es de 20 miligramos por kilogramo. En penicilina es de 50.000 unidades por kilogramo y en gentamicina es de 2,5 miligramos por kilogramo. O también la otra opción es ver la tabla de conversión que se presenta más abajito, que es dependiendo a la edad del niño, ¿no? Repito, no es necesario que se memoricen esto, solamente referenciar para tenerlo en cuenta. Entonces vamos a analizar, determinar estas dosis que obviamente se las va a proporcionar de forma directa el médico y nosotros debemos hacer la administración mediante el uso de una aguja y una jeringa que sean descartables, midiendo la dosis de forma precisa y dar el medicamento mediante una inyección intramuscular o endovenosa, de acuerdo al tipo de medicamento que se nos está proporcionando, ¿no? Ya. Y en el caso de cómo tratar a la niña o al niño con neumonía, los antibióticos orales apropiados son la amoxicilina y el clotimazol. Entonces, la amoxicilina se debe dar cada 8 horas durante 7 días y esta se encuentra en una suspensión de 125 miligramos por cada 5 mililitros. En caso del cotrimazol, se debe dar cada 12 horas durante 7 días. Es un jarabe el cual tiene 40 miligramos de trimetoprim y 200 miligramos de sulfametoxazol por cada 5 mililitros. Debe regresar inmediatamente la madre si la niña o el niño presentara cualquier signo em, de peligro, que en este caso es
dificultad para despertar o no puede beber ni tomar el pecho en caso de que empeore el niño o en caso de que presente tiraje subcostal. Entonces, si hay tiraje subcostal o algún signo de peligro en general, se debe dar la dosis de cloranfenicol o penicilina G sódica y se debe internar. Si la frecuencia respiratoria, la fiebre y la alimentación siguen iguales, se debe dar el cotrimazol y se debe avisar a la madre que vuelva dentro de 2 días o referir al niño. Y si la respiración es más lenta y si le bajó la fiebre o come mejor, solamente se debe completar el tratamiento con 7 días de amoxicilina. En el caso de cómo tratar a la niña o el niño que no tiene neumonía, resfrío, o sea, que tiene un resfrío, una gripe o una bronquitis, si no hay neumonía, no se necesita antibióticos, no se necesita antihistamínicos, no se necesita antitusígenos. Entonces, debemos limitar bastante este medicamento y se debe tener en cuenta que la madre que lleva a su hijo al establecimiento de salud es porque se encuentra pues agobiada o preocupada por la patología y por ende es importante recomendar una buena atención dentro de casa, ¿no? Así como hay que enseñarle a cómo se puede aliviar el dolor de garganta y la tos mediante remedios que sean inocuos como el té caliente con azúcar o alguno que sea culturalmente aceptable también. En el caso, ya, entonces en el caso de cómo tratar a una niña o un niño que tiene sibilancias, debemos analizar las tablas de puntaje clínico, que en este caso estamos encontrando, viendo los puntajes de referencia, que en este caso van a ser, si la frecuencia respiratoria en un minuto menor de 6 meses es menor de 40, el puntaje es cero. Si es menor de 30 en caso de mayores de 6 meses, también es cero. Si no se presenta cianosis, si no hay uso de musculatura accesoria, si no hay sibilancias, igual el puntaje es cero. En el caso de que el niño menor de 6 meses presente frecuencia respiratoria de 41-55, habíamos mencionado que esta es frecuencia acelerada o que mayor de 6 meses presente de 31 a 45, que presente cianosis perioral durante el llanto, que haya un paquete muscular del uso de la musculatura accesoria y haya sibilancias respiratorias audibles a través de estetoscopio, el puntaje es de 1. En el caso de que la frecuencia respiratoria sea de 56 a 70 en menores de 6 meses o de 46 a 60 en mayores de 6 meses, que la cianosis sea perioral, pero que la encontremos durante el reposo, que el uso de la musculatura sea moderada en 2 paquetes musculares y que las sibilancias sean a la expiración e inspiración audibles. Con estetoscopio el puntaje es 2. Y finalmente, si la frecuencia es mayor de 70 en menores de 6 meses o mayor de 60 en mayores de 6 meses. La cianosis sea generalizada durante el reposo, el uso de la musculatura accesoria sea severa, encontrándose en más de 2 paquetes musculares y las sibilancias se puedan oír, perdón, en la expiración, en la inspiración sin necesidad de estetoscopio o encontremos el tórax silente, el puntaje va a ser de 3. Sumando el puntaje en cada parámetro, las crisis con puntajes de 3 a 5 se consideran leves, las crisis con puntajes de 6 a 9 se consideran moderadas y las crisis con puntajes de 10 a 12 se consideran severas. Para la severidad tenemos los criterios de cianosis, el tórax silente, el compromiso del sensorio y el agotamiento ventilatorio. Entonces, para el tratamiento se debe tratar de acuerdo con el grado de severidad. En el uso de beta 2 agonista es la forma de manejo más adecuado, aquellos que son de acción corta, y de preferencia se debe usar la vía inhalatoria de forma inmediata si el puntaje es de 3 puntos o más. Esto se debe dar mediante inhaladores, con aerocámara o con espaciador o incluso con nebulizador, ¿no? Solo si no podemos controlar con esos métodos,
recién pensamos en el uso de la adrenalina subcutánea. También pensamos en el uso de esteroide por vía intravenosa o intramuscular en casos de que encontremos el tiraje subcostal o que haya antecedentes de haber recibido esteroides a una crisis anterior. Y se debe administrar las beta 2 agonistas de acción corta como salbutamol o fenoterol. Para tratar al niño con SOVA o crisis asmática de grado leve o moderado, tenemos que tener en cuenta la administración de tratamiento vía inhalatoria con microdosificador. De preferencias, el de elección sería el salbutamol en spray, que tiene 100 microgramos por puff y es uno de los más eficaces y los que tienen menos efectos colaterales. En el caso de que este sea leve o moderado, debemos considerar la vía inhalatoria también con microdosificador, como decíamos, el salbutamol, y se hace 2 inhalaciones separadas por 1 minuto entre una y otra, usando un espaciador con aerocámara. Y en el caso de la nebulización, debe ser esta con fenoterol en solución para nebulizar al 0,5% y las dosis más específicas las podemos encontrar en la tabla que se ve ahorita en pantalla. También se puede administrar vía oral el salbutamol, pero podemos encontrar mayores efectos colaterales y la acción es mucho más lenta, ¿no? Esta se debe indicar solo si no se dispusiera de terapia inhalatoria. En el caso de las vías subcutáneas, se podría administrar la adrenalina, como decíamos, en casos de no contar con los beta 2 agonistas. ¿Y cómo debemos tratar al niño con SOVA o crisis asmática de grado severo? En este caso encontramos un flujograma que nos va a permitir evaluar si hay tos persistente y o sibilancias, debemos preguntar, observar y escuchar si existe tos nocturna o sibilancias recurrentes, ¿no? 3 o más en un año. Si la respuesta a esto es sí, estamos ante una crisis asmática. Si es un no, estamos ante un SOV. Y debemos clasificar de acuerdo a la severidad. Como decíamos, si el puntaje es de 3 a 5 es leve, si es de 6 a 9 es moderado y si es de 10 a más es severo. La administración va a ser de igual forma con betas 2 agonistas en los casos de leve y moderada, reevaluando y con un corticoide sistémico, reevaluando después de 1 hora. Si la respuesta es favorable, el puntaje de evaluación se reduce a -3 probablemente ante una nueva evaluación del cuadro que hemos visto. En el caso de que el puntaje sea de 3 a 9 o mayor a 9, la respuesta se va a considerar mala. Entonces, si es de 3 a 9, se debe volver a administrar un beta 2 agonista de acción corta, en este caso 2 PAF por cada 20 minutos o nebulizaciones de cada 30 minutos por 2 horas, añadiendo un corticoide sistémico que puede ser hidrocortisona, dexametasona o prednisona y asimismo proceder a reevaluar después de 2 horas. Em, en el caso de que la respuesta haya sido mala, mayor a 9 puntos, lo que se debe hacer es hospitalizarlo o transferirlo a un establecimiento de mayor complejidad. Después de esta segunda administración, si se ha reducido el puntaje a -3, se le puede dar de alta con las indicaciones de tratamiento en casa. Dentro de las otras patologías prevalentes encontramos la diarrea, entonces la forma correcta de evaluar al niño con diarrea es preguntar, obviamente, ¿la niña o niño tiene diarrea? Si la respuesta es afirmativa, debemos preguntar ¿hace cuánto tiempo? Y si hay sangre en las heces. Debemos observar y explorar para determinar el estado general del niño, si es letárgico o comatoso, si está intranquilo o irritable, y debemos determinar si tiene los ojos hundidos, determinar si la boca y la lengua están secas, ofrecer líquidos a la niña o el niño. Y si la niña o el niño no puede beber, debemos preguntarnos si bebe de forma ávida, si se encuentra con sed o si bebe de forma normal. También se debe evaluar el signo del pliegue cutáneo, donde la piel vuelve al estado anterior.
Si es más de 2 segundos, es muy lento, si es lento o si es inmediato. Entonces, luego procedemos a clasificar la diarrea. Para clasificar vamos a encontrar estos que vemos en pantalla. Entonces, si al evaluar, a ver, chicos, por favor, apaguen su audio. No sé, creo que de alguien está prendido. Porfis. Ya. En caso de que encontremos dos o más signos de los de letárgico, comatoso o no puede beber, otro es los ojos hundidos, otro es el signo de pliegue cutáneo donde la piel vuelve muy lentamente al estado anterior, se clasifica como deshidratación con shock. En este caso, se debe tratar si la niña o niño no va a encuadrar en ninguna otra clasificación grave, se debe administrar el plan C de tratar rápidamente la deshidratación con shock, tratando primero la deshidratación y luego internando o refiriendo de forma urgente a un establecimiento de mayor complejidad. Em, Debemos aconsejar a la madre que continúe dándole el pecho. Si hay casos de cólera en la zona, debemos administrar el antibiótico que sea apropiado. Luego, si encontramos que el niño es dos o más de los signos que vamos a mencionar, que el niño está intranquilo o irritable, si tiene ojos hundidos, si la boca y la lengua se encuentran secas, si bebe de forma ávida, con sed, si existe el signo de pliegue cutáneo donde la piel vuelve lentamente a su estado anterior, vamos a clasificarlo como deshidratación. En este caso se va a administrar el plan B, donde se va a tratar al niño con SRO y si la niña o el niño encuadra en una clasificación grave, debemos internar o referir, aconsejar a la madre que continúe dándole el pecho, indicar a la madre cuándo debe volver de inmediato y hacer una consulta de control 5 días después. Si no hay suficientes signos para clasificar nuestro caso como deshidratación o deshidratación grave o con shock, debemos considerarlo como sin deshidratación y administrar el plan A para tratar la diarrea en casa. Se debe indicar a la madre cuándo debe volver en signos de alarma y si la diarrea continúa, hacer una consulta de control 5 días después. En caso de que haya deshidratación, se debe clasificar como una diarrea persistente y grave. Se debe tratar al niño antes de referir y se debe internar. Si no hay deshidratación, se puede considerar como diarrea persistente, explicándole a la madre cómo debe alimentar al niño y hacer un control 5 días después. Y en caso de que se presente sangre en heces, estaríamos hablando de una disentería. En este caso, el tratamiento consiste en administrar un tratamiento durante 5 días con antibióticos orales recomendados y hacer el control 2 días después. Entonces, ¿cómo vamos a tratar al niño o la niña con deshidratación con shock? Decíamos que vamos a hacer uso del plan C, ¿verdad? Entonces, se puede aplicar de inmediato líquidos por vía intravenosa. Si la respuesta es sí, se comienza a dar líquidos de inmediato y si la niña o el niño puede beber, se le da el suero por vía oral mientras instalamos el aparato de goteo. Se debe dar 100 mililitros por kilogramo de solución polielectrolítica o de lactato Ringer. En la primera hora se le va a dar 50 mililitros por kilo, en la segunda 25 mililitros por kilo y en la tercera 25 mililitros por kilo. Luego debemos evaluar al niño o niño cada hora y si la deshidratación no ha mejorado, se debe aumentar la velocidad de goteo. También se le debe dar el suero apenas el niño pueda beber y al cabo de 3 horas se le va a clasificar la deshidratación y seleccionar el plan apropiado para que podamos continuar el tratamiento. En caso de que no se pueda aplicar la vía intravenosa, debemos preguntarnos, ¿hay un lugar cerca a unos 30 minutos donde se pueda administrar el tratamiento? Si la respuesta es sí, se debe referir de forma urgente para que este niño reciba su administración de tratamiento y si la niña o el niño puede beber, se le debe dar la solución preparada para que la madre le administre sorbos frecuentes en el trayecto. Si la respuesta fuera no, debemos preguntar, ¿le enseñaron a usar una sonda nasogástrica para rehidratación?
Si la respuesta es sí, se debe iniciar la rehidratación con solución por zona nasogástrica o por la boca y se debe dar 20 mililitros por kilogramo por hora durante 6 horas. Se debe evaluar al niño cada hora. Si vomita varias veces o si presenta distensión abdominal, se debe dar el líquido más lentamente. Si la deshidratación no mejora después de 3 horas, se debe referir para que reciba el tratamiento intravenoso. Si no le enseñaron a usar la zona nasogástrica para rehidratación, preguntémonos, ¿la niña o el niño puede beber? Si la respuesta es sí, se debe reevaluar a la niña o el niño 6 horas después para volver a clasificar esta deshidratación después de darle el suero y seleccionar el plan apropiado. Si la respuesta es no, se debe referir urgentemente al establecimiento más cercano. En caso, dice, ¿cómo tratar a la niña o al niño con deshidratación? Ok, decíamos de que ya este no viene a ser un caso tan grave, entonces hacemos uso del plan B. Se debe administrar durante 4 horas en el servicio de salud a libre demanda usando una taza y una cucharita. La cantidad de suero que va a necesitar en mililitros también se puede calcular multiplicando el peso del niño por 50 a 100, un promedio de 75, en 4 horas. Si la niña o el niño requiere más suero que la cantidad indicada, se le debe dar más. Se le debe mostrar a la madre la forma de administración, la cual es dar con frecuencia pequeños sorbos de líquido de una taza o de una cucharita, y si la niña o el niño vomita, se debe esperar 10 minutos para poder continuar, pero de forma más lenta. Si el vómito continúa, se puede administrar por zona nasogástrica, de preferencia a goteo, y se puede continuar dándole el pecho siempre que la niña o el niño lo desee. 4 horas después se debe reevaluar al niño, se debe clasificar esta deshidratación y seleccionar el plan apropiado para poder continuar el tratamiento. Y se debe comenzar a alimentar al niño en el establecimiento de salud. Y finalmente, ¿cómo tratamos a la niña o al niño con sin deshidratación? Como decíamos, hacemos uso del plan A en este caso. A ver, un segundito. Ya, el plan A, donde enseñamos a la madre las 4 reglas del tratamiento en casa. La mnemotecnia es ACRE: aumentar los líquidos, continuar alimentándolo, reconocer signos de peligro y enseñarle medidas preventivas. Primero, al aumentar los líquidos, todo lo que la niña o el niño les pueda aceptar y dar las instrucciones a la madre, ¿no? Darle el pecho con frecuencia durante más tiempo cada vez. Si la niña o el niño se alimenta exclusivamente de leche materna, también se le puede dar suero o agua hervida, además de la leche materna. Si la niña o el niño se alimenta exclusivamente con leche materna, se le debe dar líquidos caseros como sopas, jugos, etcétera, agua hervida y la solución de suero. Es importante darle el suero en casa en casos de que en la consulta el niño recibió el tratamiento del plan B o del plan C. Si la niña o el niño no puede volver al servicio de salud si es que empeorara, y si la diarrea es líquida y abundante y tenemos sospecha de que el niño sufre de la enfermedad de cólera. Se le debe enseñar a la madre a preparar la mezcla y a dar el suero, y en este caso entregarle 2 sobres para usar en casa. Se debe administrar frecuentemente pequeños sorbos de líquido en una taza y cucharita a libre demanda. Si la niña o el niño vomita, se debe esperar 10 minutos y después continuar, pero de forma más lenta. Se debe continuar dando más líquidos de lo habitual hasta que la diarrea se detenga. Se debe continuar alimentando al niño, se debe reconocer los signos de peligro en caso se presenten y se debe enseñar las medidas preventivas para evitar recaídas o empeoramiento. ¿Cómo clasificamos y tratamos al niño con diarrea persistente? En el caso de, como hemos dicho, si hay deshidratación, hay diarrea persistente grave. Entonces, tratar la deshidratación antes de referir a la niña o el niño y internar en un establecimiento de salud, ¿no? Si no hay deshidratación, se clasifica como diarrea persistente y se explica a la madre cómo alimentar al niño y se debe hacer un control
después de 5 días. En el caso de que la diarrea sea persistente y grave, es cuando un niño o una niña ha tenido diarrea por 14 días o más y también hay deshidratación o deshidratación grave o con shock. Entonces, el tratamiento en este caso está enfocado a prevenir la pérdida de líquidos y tratar la deshidratación. En caso de que no se pueda referir, debemos tratar la deshidratación usando un plan de líquidos apropiado. Debemos aconsejar a la madre cómo alimentar a un niño con diarrea persistente. Debemos administrar suplementos, ya sea vitamínicos o de minerales, durante todos los días por 2 semanas. Y se debe identificar y tratar el tipo de infección, que en algunos casos puede ser neumonía, septicemia, infección de vías urinarias, infección de oído, disentería, mebiasis, y estas van a requerir un tratamiento con antibióticos. Y si no identificáramos una infección específica, no debemos dar antibióticos porque no va a ser eficaz, ¿no? Asimismo, debemos vigilar a la niña o niño a diario, tanto en la alimentación como en el cumplimiento del tratamiento, y debemos identificar el caso de desnutrición en estos niños. En el caso de que hablamos de una diarrea persistente no grave, en este caso es cuando el niño tenía también diarrea por 14 días o más, pero no presenta signos de deshidratación. Entonces, el tratamiento consiste en una alimentación especial y el niño puede tener dificultad para digerir la leche que no sea materna. Entonces, si todavía no tiene alimentación si todavía su alimentación es con leche materna, mejor dicho, debe tomar el pecho con mayor frecuencia y en mayor tiempo durante el día y la noche. Y si toma otro tipo de leche, se debe sustituir con más leche o sustituir la mitad de la leche con alimentos semisólidos que sean nutritivos. Eh, como decíamos, la consulta debe ser a los 5 días y primero debemos preguntar si continúa la diarrea y cuántas veces por día tiene la niña o el niño las evacuaciones que se dan de forma acuosa. Entonces, si en el caso de la diarrea no ha parado, o sea, si hay 3 deposiciones acuosas o más por día, se debe hacer una reevaluación completa, siguiendo nuestro primer cuadro de procedimientos, identificando y tratando cualquier problema que vaya a requerir una atención inmediata, como la deshidratación. Y luego tenemos la clasificación y el tratamiento para el niño con disentería de forma específica, que en este caso que es diarrea con sangre, ¿no? Y el tratamiento es que si hubiera una deshidratación o deshidratación grave, primero tenemos que tratar la deshidratación. Se le debe administrar el antibiótico recomendado para Shigella, asumiendo que este germen va a ser el primer causante de disentería. La Shigella causa a cerca del 60% de los casos de disentería y causa casi todos aquellos que ponen en riesgo la vida. Para que sepamos la causa de esta disentería, necesitamos hacer un coprocultivo. Y para el caso de disentería o cólera, se debe dar un antibiótico recomendado en la zona contra la Shigella durante 5 días. Y en el caso de que sea cólera, se debe dar el tratamiento indicado durante 3 días. En el caso de esto, en estos casos, el medicamento de elección sería el cotrimazol y la furazolidona, que en este caso se va a dar para el tratamiento de Shigella, como decíamos, por 5 días, y para el tratamiento de cólera por 3 días. Luego vienen los casos de evaluación y tratamiento para los niños con fiebre. Para evaluarlo, se debe determinar con un interrogatorio en el caso de que la temperatura sea 37,5 grados centígrados a más, o si al tacto se sienta un incremento de temperatura. Entonces preguntamos, ¿la niña o niño tiene fiebre? Si nuestra respuesta es sí, debemos determinar si la niña o el niño reside o ha visitado en un área de riesgo de malaria, dengue o bartonelosis. Entonces luego debemos preguntar, ¿hace cuánto tiempo tiene fiebre?
Entonces, si en los últimos 15 días ha tenido fiebre, si viene de una zona de riesgo de malaria, dengue o bartonelosis, debemos aplicar la definición del caso de acuerdo al tipo de enfermedad. Debemos observar y determinar si tiene rigidez de nuca, determinar si tiene signos de enfermedad febril eruptiva y si es que existiera erupciones cutáneas de forma generalizada. Si tiene la enfermedad febril eruptiva, debemos determinar si la erupción es maculopapular no vesicular o determinar si tiene signos de tos, coriza u ojos enrojecidos. Para la clasificación, si hay fiebre, cualquier signo de peligro en general y rigidez de nuca, debemos estar alertas de una enfermedad febril muy grave y el tratamiento va a consistir en la toma de muestra para determinar de que esto es en efecto la patología, dar la primera dosis de antimalárico para malaria grave. No es indispensable el resultado de gota gruesa aplicando los criterios de definición de caso correspondiente. También se le debe dar la primera dosis de un antibiótico apropiado, se debe tratar al niño para prevenir la hipoglicemia, se debe tratar la fiebre para que ésta no supere los 38,5 grados o más y se debe internar. En caso de que encontremos fiebre y el resultado inmediato en menos de 4 horas de gota gruesa sea positivo, o el resultado inmediato negativo, pero la niña no ha recibido antimaláricos o no tenemos un resultado disponible en 4 horas, nuestra clasificación sería malaria o probable malaria. Entonces, el tratamiento es el tratamiento antimalárico de forma diaria y supervisada. Se debe manejar la fiebre, se debe realizar un control clínico diario de 3 días, se debe indicar a la madre cuándo debe volver ante un signo de alarma y se debe realizar el control de diagnóstico al tercer, séptimo y 14º día después de iniciar el tratamiento contra malaria, en caso de malaria falciparum o de o probable malaria también. Y al séptimo día de tratamiento, si fuera un tratamiento por Plasmodium vivax o mixto. En el caso de que evaluemos y encontremos fiebre y el resultado inmediato de gota gruesa sea negativo y el niño no haya recibido antimaláricos, debemos clasificarlo como fiebre por malaria poco probable. En este caso se debe manejar la fiebre, se debe identificar la causa probable de la fiebre y dar el tratamiento. Se debe indicar a la madre cuándo debe volver de inmediato y se debe hacer el control 3 días después. En caso de que haya tenido fiebre todos los días durante más de 7 días, se debe referir para ampliar la investigación diagnóstica. Esto estamos teniendo por tendido que es en los casos que provienen de zonas con riesgo de malaria. Ahora, en caso de zonas con riesgos de bartonelosis, vamos a evaluar y si encontramos fiebre y uno o más de los signos de peligro que son convulsiones, letargia o coma, si vomita todo, si no puede beber ni tomar el pecho, si existe rigidez de nuca o púrpura o coagulopatía, si hay trastornos de perfusión y si existiera disfunción multiorgánica, vamos a clasificarlo como bartonelosis aguda grave teniendo como tratamiento primero la toma de muestra para determinar la patología, iniciar la hidratación vía intravenosa con un catéter grueso, dar la primera dosis de ciprofloxacino con ceftriaxona y no es indispensable para ello el resultado de gota gruesa, aplicando los criterios de definición de caso de bartonelosis. Se debe tratar al niño para prevenir hipoglicemia, manejando la fiebre e internándolo. Si a la evaluación encontramos la fiebre y uno o más de los siguientes criterios que vendrían a ser las altralgias, la hiporexia, el decaimiento, la palidez o la gota gruesa positiva, estamos clasificándolo como bartonelosis aguda, probable o confirmada. En este caso, el tratamiento consiste en instaurar el tratamiento oral apropiado en forma diaria y supervisada, de acuerdo con el diagnóstico clínico o con el frotis. Se debe manejar la fiebre, se debe realizar el control clínico
indicar a la madre cuándo debe volver y realizar el control diagnóstico a las 24, 72 horas y el quinto día de tratamiento. Si dentro de nuestra evaluación encontramos fiebre y un resultado negativo de gota gruesa y la niña o niño no ha recibido antibióticos, estaríamos ante una fiebre por bartonelosis poco probable. Entonces habría que realizar el manejo de fiebre, tratar de identificar la causa probable, indicar a la madre cuándo debe volver y realizar el control a los 3 días. En caso de que haya tenido fiebre todos los días, durante más de 7 días, lo debemos referir. Y finalmente, en el caso de áreas con riesgo de dengue, si en la evaluación encontramos fiebre o algún signo de rigidez de nuca, petequias, equimosis, púrpura, sangrado de mucosas, dolor abdominal, señales de extravasación de plasma, trombocitopenia, hemoconcentración, derrame pleural, o cambios bruscos de temperatura como hipertermia o hipotermia, estamos ante un caso de dengue hemorrágico. Entonces, el tratamiento consiste en iniciar el reemplazo de la terapia de líquidos de forma precoz, tratar al niño para prevenir la hipoglicemia, tratar el dolor y la fiebre con paracetamol y dar la primera dosis del antibiótico adecuado para esta enfermedad, así como la internación. Perdón, el internamiento. Luego, ante la evaluación, si encontramos fiebre y dos o más signos que podrían ser exantema o eritema facial, tos, cefalea, escalofríos, dolor retroocular, mialgias o artralgias, manifestaciones hemorrágicas leves de piel y mucosas, estamos ante un dengue o un probable dengue. En este caso, el tratamiento está en instaurar el tratamiento sintomático, tratar la fiebre con paracetamol y realizar el control clínico por 3 días, así como indicar a la madre cuáles son los signos de alerta para volver de inmediato. Finalmente, si encontramos solamente fiebre, va a ser fiebre por dengue poco probable, en el cual se maneja la fiebre, se trata de identificar la causa, avisarle a la madre cuándo debe volver, realizar el control 3 días y si este perdura hasta los 7, referirlo para un diagnóstico. ¿Qué pasa si el niño viene de un área que no tiene riesgo de ninguna de estas tres patologías? En este caso, para clasificarlo, si encontramos cualquier signo de peligro o rigidez de nuca, vamos a estar ante una enfermedad febril muy grave y se debe tratar con un antibiótico apropiado dependiendo del caso, manejar la fiebre y internar. Y en el caso de que solo sea una fiebre, estamos ante una enfermedad febril, el cual consta del manejo de la fiebre buscando la causa probable e indicarle a la madre cuándo debería volver y hacer un control 2 días después en caso persista la fiebre. Y si dura por más de 7 días, también referirlo. En el caso de una enfermedad febril eruptiva, tenemos dos clasificaciones probables: la probable sarampión u otras enfermedades febriles eruptivas. En este caso debemos determinar si existe fiebre, erupción maculopapular no vesicular y tos, coriza u ojos enrojecidos. Entonces, este se clasificaría como probable sarampión y se debe tratar la fiebre, brindar vitamina A, tomar muestra sanguínea, indicar a la madre cuándo debería volver de inmediato y realizar un control después de 5 días si es que persiste la fiebre. En caso de que encontremos fiebre y otras erupciones cutáneas de forma generalizada, estamos ante otra enfermedad febril eruptiva. Entonces hay que tratar la fiebre y hay que identificar la causa de esta fiebre. ¿Cuál es el flujograma de atención de pacientes con un probable dengue? Entonces, si ha estado febril por menos de 7 días y vive o procede de una zona con dengue, debemos buscar sangrados y hacer la prueba del torniquete. Si este, también debemos buscar signos de alarma. En caso de estos ambos den negativo, estamos ante una fiebre por dengue con tratamiento ambulatorio, cual debemos instruir a los pacientes acerca de la vigilancia del sangrado, de las petequias o los signos de alarma para poder trasladarlo a un establecimiento de salud cercano.
En caso de que estos den positivos, si hay sangrado de la prueba del torniquete, debemos evaluar el hematocrito y el recuento de plaquetas. Se debe determinar la fiebre por dengue con manifestaciones hemorrágicas o el dengue hemorrágico y se debe explorar los signos de complicaciones, em, que en caso sea negativo vamos a tener a un grupo 3 sin signos de alarma. No, perdón, en caso sea positivo. Y en el caso de que encontremos signos de alarma positivos, debemos hacer un examen de hematocrito y recuento de plaquetas para también ponerlo en grupo 3 sin signos de alarma. En un caso de que podamos encontrar todos estos signos positivos, tanto los signos de alarma como los de sangrado, y estos empeoren a través de la fiebre, vamos a encontrar el grupo 4, donde vamos a encontrar un individuo en estado de choque. Luego continuamos evaluando y clasificando al niño con problemas de oído. En este caso hacemos la pregunta, ¿la niña o el niño tiene problemas de oído? Si la respuesta es sí, preguntamos, ¿tiene dolor de oído? ¿Tiene supuración de oído? Y si la respuesta es sí, ¿hace cuánto tiempo? Debemos observar y palpar si es que hay supuración de oído. Debemos palpar para determinar si hay tumefacciones dolorosas detrás retroauriculares y debemos observar si el tímpano se encuentra rojo en caso de que tengamos una otoscopía disponible. Luego procedemos a clasificarlo. En caso de que encontramos la tumefacción dolorosa del tacto retroauricular, se clasifica como una mastoiditis y esta se trata con un antibiótico apropiado, así como una dosis de paracetamol para el manejo del dolor y un internamiento o referencia de forma urgente. Si encontramos supuración visible y vemos de que esta comenzó hace 14 días o más, nos encontramos ante una otitis media crónica y el tratamiento consiste en secar el oído con mechas y referir a un establecimiento de salud. Si hay supuración que comenzó hace menos de 14 días, si hay dolor o el tímpano está rojo, estamos ante una otitis media aguda, se debe dar antibiótico durante 7 días, se debe dar paracetamol, se debe secar el oído con mechas en caso de que haya supuración y hacer el control 5 días después. Si no existiera tumefacciones dolorosas retroauriculares, si no hay supuraciones y si no hay inflamación timpánica en la que se encuentra roja, no tiene ni otitis ni mastoiditis. Entonces hay que aconsejar a la madre sobre los cuidados y limpieza en el caso del niño. Ahora, para evaluar y clasificar los problemas de garganta, preguntar si el niño tiene problemas de garganta. Si la respuesta es sí, hay que preguntar, ¿tiene dolor de garganta? Hay que evaluar si hay exudados blancos, hay que evaluar si hay eritemas, hay que palpar si hay ganglios que hayan aumentado de tamaño y que estos sean dolorosos. Si encontramos ganglios linfáticos que hayan incrementado su tamaño, que son dolorosos y hemos encontrado exudado blanco, estamos ante una faringoamigdalitis aguda supurada. El tratamiento consiste en dar una dosis de penicilina benzatínica y dar un remedio que sea inocuo para aliviar el dolor de la garganta. Si el dolor no disminuye y el niño tiene fiebre alta, le debemos dar paracetamol. Ahora, si encontramos una garganta eritematosa con exudado blanco, pero sin ganglios linfáticos crecido y doloroso, estamos ante una faringitis viral. Se debe dar un remedio que sea inocuo para aliviar el dolor de la garganta. Y si el dolor no cede o la niña o el niño tiene fiebre alta, se le debe administrar paracetamol. Asimismo, debemos aconsejar a la madre sobre los cuidados del niño o niña en casa. Finalmente, si no hay una eritema en la garganta, no hay exudados blancos, no hay ganglios linfáticos aumentados ni dolorosos, no hay faringitis y se debe dar un remedio inocuo para aliviar las molestias. ¿Cómo evaluamos y clasificamos al niño o niña que tiene desnutrición y anemia? Debemos observar y palpar para determinar si hay una emaciación visible. Debemos determinar si hay palidez palmar. ¿Es palidez palmar intensa o leve? Si debemos verificar si hay edema en ambos pies y debemos verificar el peso para la edad y la talla para la edad.
Si encontramos la emaciación, edema, palidez palmar intensa y desnutrición grave, estamos ante una desnutrición grave que podría ser marasmo o kwashiorkor, o también una anemia grave. El tratamiento em, de urgencia se va a administrar antes de la referencia en el caso de que se necesite referir, ¿no? Y se le brinda vitamina A. Si encontramos desnutrición de acuerdo con la curva en un percentil inferior a dos desviaciones estándar, si la curva de peso para la edad está aplanada o en descenso, o si encontramos palidez palmar leve, vamos a estar ante un estado de desnutrición o riesgo nutricional o anemia. El tratamiento va a consistir en evaluar la alimentación del niño y aconsejarle a la madre sobre esta alimentación. Si la alimentación es un problema, tenemos que tener una consulta de control 2 días después. Si no hay problema, se debe citar 7 días después. Se debe incluir en un programa de complementación alimentaria si tiene desnutrición moderada o grave. Si hay palidez palmar leve, debemos considerar una anemia grave y se debe administrar hierro previo tratamiento antiparasitario. Se debe dar mebendazol si la niña o el niño es mayor de 2 años y no ha tomado ninguna dosis en los últimos 6 meses. Si existe riesgo de malaria, se debe solicitar un examen de gota gruesa y se debe indicar a la madre cuándo debe volver de inmediato. En caso de que haya palidez, se debe hacer una consulta de control 14 días después. Si no hay desnutrición de acuerdo con la curva de peso para la edad, no hay riesgo nutricional ni otros signos de desnutrición o anemia, no estamos ante una desnutrición, ni a un riesgo nutricional ni anemia. Entonces, si la niña o el niño es menor de 2 años, debemos evaluar la alimentación y aconsejar a la madre sobre la alimentación. Si la alimentación es inadecuada tanto en cantidad como en calidad y la frecuencia, se debe hacer una consulta con control de 2 días después, indicando a la madre en qué casos debe volver de forma inmediata. Y finalmente tenemos la evaluación y clasificación de niños y niñas de 0 a 2 meses. En este caso nos vamos a centrar en principalmente la evaluación de riesgo al nacer. Para clasificar los riesgos debemos preguntar si hubo ruptura prematura de membranas, si la respuesta es sí, hace cuánto tiempo, si ha tenido fiebre o tiene fiebre, si alguna enfermedad durante el embarazo se presentó como la preeclampsia, la eclampsia o la hemorragia y si hubo líquido con meconio. Entonces debemos observar el color de la piel, la respiración, el llanto, el tono, anomalías congénitas, signos de infección intrauterina, lesiones severas que se puedan deber al parto y determinar la frecuencia cardíaca, el peso, edad gestacional y la temperatura rectal. Si encontramos uno o más signos de líquido amniótico con meconio, si no respira espontáneamente ni llora vigorosamente, si hay tono muscular disminuido, si la frecuencia cardíaca es menor de 100 por minuto, si hay cianosis central o palidez severa, la clasificación es una condición grave al nacer y se debe tratar con la reanimación urgente de acuerdo con el procedimiento de reanimación neonatal que lo vamos a ver luego. Y si hay líquido meconial intraparto, al salir la cabeza no se debe succionar la boca, la laringe y la nariz. Y en casos postparto inmediato, si nace deprimido, se debe hacer una aspiración, succión endotraqueal y esto antes de ventilar. En caso en que encontremos uno o más signos de bajo peso al nacer o extremadamente alto peso al nacer, que es menos de 2.000 gramos o más de 4.000 gramos, si la edad gestacional es de menos de 36 semanas, si ha habido una malformación congénita mayor, si ha habido fiebre materna, si ha habido una ruptura prematura de membrana superior a 18 horas o el líquido ha sido verde y espeso, si ha habido palidez moderada, si ha habido signos de infección intrauterina, trauma en el nacimiento o hay problemas de salud materna que no han tenido tratamiento, consideramos un alto riesgo al nacer. Esto se va a tratar con el contacto piel a piel con la madre, con iniciar la lactancia materna lo más temprano posible, mantener abrigado al neonato. Si la ruptura prematura de membranas ha sido mayor a 18 horas, debemos iniciar antibiótico terapia.
Se debe referir en caso sea necesario y se debe verificar el cumplimiento de los cuidados de rutina y observación del recién nacido. Si la edad gestacional ha sido entre 36 y 37 semanas, si el peso ha sido de 2.000 a 2.500 o mayor de 4.000 gramos, si los procedimientos de reanimación se han dado con una recuperación rápida, si ha habido ruptura prematura de membranas de 12 a 18 horas o si ha habido problemas de salud materna que están en tratamiento, estamos hablando de un neonato con mediano riesgo al nacer. En este caso, el tratamiento consiste en el contacto piel a piel con la madre, en iniciar lactancia materna, en aconsejar a la madre que lo mantenga abrigado y en verificar el cumplimiento de cuidados de rutina de recién nacido y en referir a la consulta luego, consulta médica luego del alta. Si el niño está rosado, el llanto es fuerte, la respiración es regular, se encuentra activo, la frecuencia cardíaca es superior de 100 latidos por minuto, el peso es mayor de 2.500 gramos y menor de 4.000 gramos, la edad gestacional es superior a 37 semanas, lo consideramos con bajo riesgo al nacer. En este caso, el procedimiento consiste en un contacto de piel a piel con la madre, en iniciar la lactancia materna, en verificar el cumplimiento de los cuidados de rutina, orientar a la madre sobre la estimulación y los cuidados al recién nacido en casa, e informarle cuáles son los signos de peligro, así como la vacunación y la cita para el control de acuerdo con la norma técnica de control de crecimiento y desarrollo vigente. ¿Cómo determinamos si una niña de 0 a 2 meses tiene una enfermedad grave o infección bacteriana local? Preguntamos si puede tomar pecho o puede beber, si ha tenido vómitos o tiene dificultad para respirar, si ha tenido fiebre o hipotermia, si ha tenido convulsiones y debemos observar los signos de letargia, inconsciencia, flacidez, si no luce bien, si hay vómitos, si hay tiraje subcostal grave, si hay apneas, aleteos nasales, quejidos, estridor, sibilancias, cianosis, palidez, ictericias, petequias, pústulas o vesículas en la piel, equimosis, petequias o hemorragias, secreción purulenta de ombligo u ojos, distensión abdominal y convulsiones, y se debe determinar el peso, la frecuencia respiratoria, la temperatura, si existen placas blanquecinas en la boca, el llenado capilar y algunas anomalías congénitas que podrían presentarse. Entonces, si tiene uno o más signos de todo lo que hemos mencionado, estamos hablando de una enfermedad muy grave, en el cual debemos referirlo a un establecimiento de mayor complejidad, dar la primera dosis de intramuscular de antibióticos, administrar oxígeno, si hay cianosis, tiraje o quejido, prevenir hipoglicemia, dar paracetamol en caso haya fiebre, mantener al bebé abrigado y recomendar a la madre que siga dándole de mamar en caso sea posible. Si hay uno o más signos de secreción purulenta conjuntival, si hay ombligo eritematoso con o sin secreción purulenta, sin extenderse a la piel, si hay pústulas de la piel que son pocas o localizadas, y si hay placas blanquecinas en la boca, estamos hablando de una infección local. En este caso se debe dar un tratamiento de antibiótico recomendado por 7 días o nistatina. Se debe aplicar un tratamiento local. Se debe enseñar a la madre a curar las infecciones locales. Se debe enseñar a reconocer signos de alarma y aconsejar que le dé lactancia materna exclusiva, así como hacer el seguimiento 2 días después. Si no hay ninguno de los signos, no hay una enfermedad grave, no hay infección local, entonces continuamos aconsejándole a la madre lactancia materna, no hay tratamiento, se le enseñan cuáles son los signos de riesgo, verificamos la inmunización y le explicamos a la madre cuándo debe volver a la consulta. En este grupo etario, en los casos de diarrea, debemos hacernos los mismos cuestionamientos en el caso de los niños mayores de 2 meses y debemos determinar el estado del bebé también, determinar si hay ojos hundidos, determinar si hay signo de pliegue cutáneo. Entonces, en este caso, de igual manera, se va a aplicar el plan A, B o C en los casos de los signos de que de igual manera en los niños menores de 2 meses
y también tener en cuenta las diarreas persistentes o las diarreas con sangre para el tratamiento indicado, ¿no? En caso de que haya problemas de alimentación o bajo peso para la edad, se debe preguntar sobre si hay dificultad para alimentarse, si ha dejado de comer, desde cuándo, si se alimenta el pecho, cuántas veces en 24 horas, el niño recibe otros alimentos, cuáles, con qué frecuencia, si toma otra leche que probablemente sea artificial y cómo la prepara. Debemos observar y determinar el peso para la edad, la técnica del buen agarre y las posiciones de amamantamiento, ver si hay palidez palmar y evaluar la hemoglobina y el hematocrito. En este caso, si encontramos tendencia de crecimiento en descenso a partir del 10.º día de vida o palidez palmar severa, estamos ante un caso de desnutrición grave o anemia grave, para lo cual debemos prevenir la hipotermia, la hipoglicemia y referir a un establecimiento de mayor complejidad. En caso de que tenga un signo de tendencia de crecimiento horizontal, palidez palmar leve, agarre deficiente, si no mama bien, se alimenta el pecho menos de 8 veces al día, si recibe otros alimentos o si recibe otra leche, hay problemas de alimentación o desnutrición o anemia. En este caso, se le debe aconsejar a la madre que le dé el pecho las veces y el tiempo que el niño quiera, por lo menos 8 veces al día. Si el niño tiene un agarre deficiente o no mama bien, debemos enseñar la técnica de posición y agarre correcto. Si recibe otros alimentos, debemos aconsejar a la madre que le dé pecho más veces, reduciendo otros alimentos hasta eliminarlos o líquidos y que use una taza. Si el bebé no se alimenta al pecho, lo debemos referir a un asesoramiento sobre la lactancia materna y si es posible la relactancia o iniciar. Se debe iniciar un suplemento vitamínico y se debe iniciar sulfato ferroso vía oral. Finalmente, si el peso no es bajo para la edad, no hay problemas de alimentación, la tendencia de crecimiento se encuentra en ascenso y no hay palidez palmar, no hay ningún problema de alimentación o desnutrición, se debe elogiar y reforzar los consejos de la madre porque alimenta bien a su hijo. Se debe hacer una visita de seguimiento según con las normas establecidas de CRET y se debe enseñar a la madre las medidas preventivas. Finalmente habíamos dicho que íbamos a ver los procedimientos de reanimación neonatal de acuerdo con AYEPI. La reanimación va a ser un conjunto de procedimientos que van a realizarse para que se pueda iniciar o restablecer la actividad respiratoria cardíaca y metabólica de los bebés. Es muy posible que los mayores problemas vayan a ocurrir en los embarazos de alto y mediano riesgo, pero también se pueden producir complicaciones durante el momento del parto y estos van a llegar a provocar una asfixia perinatal. Entonces, esta es una de las principales causas de muerte y aquellas que dejan secuelas neurológicas de forma irreversible en el país. En este caso, el ABC de la reanimación se va a basar en la A de aire, que es tener las vías aéreas libres en posición y succión. La B es de buscar el inicio de la respiración mediante estimulación y la C de circulación, que es la frecuencia, se evalúa la frecuencia cardíaca y el color y va a incluir el uso de fármacos. En este caso, el flujograma consiste si es un neonato nacido a término, si el líquido amniótico fue claro, si el bebé respira o llora y tiene buen tono, entonces el bebé no necesita reanimación, se le da los cuidados de rutina. Si la respuesta es no, se le provee calor, se le posiciona para aspirar las vías aéreas en caso sea necesario, se le seca y se le estimula. Luego evaluamos las respiraciones, la frecuencia cardíaca y el color. Si respira con más de 100 latidos por minuto, se encuentra la frecuencia cardíaca y la piel está rosada, se le deriva un cuidado y una observación. Si encontramos cianosis, vamos a ofrecer oxígenos de forma suplementaria y si esta ventilación es efectiva y encontramos la piel rosada, pues procede a irse a cuidado y observación. Si persiste la cianosis o esta está acompañada de apnea o una frecuencia cardíaca inferior a 100,
se inicia una ventilación a presión positiva. Si esto funciona y mejora la frecuencia cardíaca y desaparece la cianosis, se le brinda cuidados de soporte. Si esto no funciona y la frecuencia cardíaca se encuentra en menos de 60, se le da la ventilación positiva más compresiones cardíacas. Y en este caso, si es necesario, el apoyo de administración de epinefrina. Entonces, vamos con las preguntas. El IEPI comunitario nos propone. Decíamos que lo que nos propone es que las familias vayan a mejorar los estilos de vida y que se reduzcan las enfermedades y las muertes, la morbimortalidad en niños menores de 5 años. Así que nuestra respuesta es la C. Según AYEPI, los signos de peligro de neumonía grave en niños y que requieren intervención inmediata por el profesional de enfermería son, en este caso, va a ser perdón, este va a ser el malestar general, va a ser el tiraje subcostal y va a ser el estridor en reposo, ¿no? Porque otros signos de peligro se podrían relacionar a otras patologías. Y la sequedad de mucosas también no necesariamente está relacionado con esto. Usted como enfermera serumista conoce que según el programa de atención integral de enfermedades prevalentes de la anemia YEPI, los signos básicos y complementarios para el diagnóstico de deshidratación por diarrea aguda son, en este caso decíamos, el llenado capilar lento, que es superior a 2 segundos, la sed y que no presente lágrimas. De acuerdo con AYEPI, para evaluar las condiciones inmediatas de recién nacido de alto riesgo, la enfermera valora los siguientes signos. Decíamos definitivamente el peso a nacer que sea menor a 2000 o mayor a 4000. La respiración, perdón, es palidez, no validez, o plétora, y la edad gestacional que sea prematuro, decíamos, ¿no? Entonces la respuesta es la B en este caso. Según el programa de atención integral de enfermedades prevalentes, la enfermera reconoce que los signos básicos para el diagnóstico de anemia son, ya uno, es la hiporexia, las convulsiones, sí puede llegar a ser, hipotensión también podríamos encontrar, las mucosas secas no, el llenado capilar, sudoraciones no, somnolencia, taquimia, no, bruxismo no. Inapetencia, palidez y retardo de crecimiento y desarrollo. Esa es nuestra respuesta. La D. Bien, entonces continuemos con la normativa de la norma técnica de tuberculosis. Vamos a tratar de hacerlo un poquito más rápido. Solamente para recordarles, la norma técnica de salud número 200 MINSA del año 2023 es la norma técnica de salud para el cuidado integral de la persona afectada por tuberculosis en la familia y en la comunidad, cuya finalidad es contribuir en la disminución de la morbilidad y mortalidad por tuberculosis dentro de nuestro país, cuyo objetivo principal es establecer los criterios y los procedimientos técnicos de las intervenciones sanitarias en el cuidado integral por curso de vida en la prevención y el control de la tuberculosis en la población afectada o aquella que tenga factores de riesgo. Vamos a recordar algunas definiciones operativas que van a ser útiles para su ENAE. Primero, el caso probable de TB, que es la persona que presenta síntomas o signos sugestivos de TB, incluyendo el sintomático respiratorio. ¿Quién es el sintomático respiratorio? La persona que cursa con tos o flema por más de 15 días. El caso de TB se denomina a la persona que se le diagnostica con TB pulmonar o extrapulmonar y este debe ser registrado en los establecimientos de salud en los sistemas de información. El caso de TB con confirmación bacteriológica es aquella persona que tiene un resultado positivo de una muestra biológica por baciloscopía, cultivo o prueba molecular rápida. Estos casos se deben registrar también por el establecimiento de salud. El caso de TB sin confirmación bacteriológica es aquella persona que no cumple con criterios para una confirmación bacteriológica, pero ha sido diagnosticada con TB pulmonar o extrapulmonar con criterios clínicos
y con apoyo de diagnósticos de imágenes por rayos X, tomografías o histología sugestiva. Ay, perdón. Los casos de TB pulmonar son las personas que se les diagnostica TB con compromiso del parenquima pulmonar con o sin confirmación bacteriológica en presencia de compromiso tanto pulmonar como extrapulmonar. Y los casos de TB extrapulmonar son las personas que se le diagnostica TB en órganos diferentes a los pulmones. El diagnóstico se va a basar en el cultivo, en la prueba molecular rápida positiva, en evidencia histopatológica, en evidencia clínica de enfermedad extrapulmonar activa. La afección pleural o ganglionar intratorácica que no tenga anormalidades radiográficas en el parénquima pulmonar va a ser un caso de TB extrapulmonar. También podemos encontrar el tema de la TB pediátrica, que es cualquier persona menor de 18 años con diagnóstico de TB pulmonar o extrapulmonar, que puede ser TB pediátrica confirmada, la cual tiene un diagnóstico bacteriológico positivo o una muestra histológica compatible con TB. Y también podemos encontrar la TB pediátrica probable, que está definida como la presencia de 3 o más signos que pueden ser clínicos, tos, fiebre y pérdida de peso, epidemiológicos, que haya sido expuesto a un caso de TB activa, radiológico, que haya hallazgos en la radiografía de tórax compatible con TB, e inmunológicos, donde la prueba cutánea de PPD sea positiva. O también la prueba de IGRA. Entonces, en estos criterios, los de mayor importancia van a ser los del criterio clínico y radiológico y puede ser suficiente tan solo la presencia de dos de esos. Em, el caso de TB, según resistencia a medicamentos, se va a clasificar en TB resistente a isoniazida, denominando a la persona con TB causada por Mycobacterium tuberculosis con resistencia detectada a la isoniazida y que no se detecta a la rifampicina. La TB resistente a la rifampicina es la que se denomina a la persona con TB que tiene resistencia a la rifampicina, como su nombre lo dice. El multidrogo resistente es la persona que tiene resistencia simultánea a la isoniazida y a la rifampicina. Y el preextensamente resistente, que es la persona con TB que cumple con la definición de multidrogo resistente y resistencia a una fluoroquinolona. Y el extensamente resistente, que es la persona que tiene el multidrogo resistente, tiene resistencia a una fluoroquinolona y tiene resistencia a al menos un medicamento adicional del grupo A, que puede ser el linezolid o la bedaquilina. Y también tenemos los casos de TB poliresistente, que es una persona con TB con resistencia a más de un medicamento antituberculosis que no tiene el criterio de multidrogo resistente. Otros puntos importantes es que para la TB sensible, de acuerdo con el resultado, se clasifica en curado cuando la persona tiene una confirmación bacteriológica al inicio del tratamiento y al concluir el esquema del tratamiento cuenta con un resultado de baciloscopía negativo o un cultivo negativo dentro del último mes de tratamiento. Aquel con tratamiento completo es el paciente que tiene confirmación bacteriológica de inicio de tratamiento, que concluye el esquema de tratamiento con buena evolución y a quien no fue posible realizar una baciloscopía de esputo dentro del último mes de tratamiento. Y aquellos que cuando las personas no tienen una confirmación bacteriológica de inicio de tratamiento, pero que concluye el esquema con una buena evolución. En el caso de éxito de tratamiento, son aquellos que tengan un resultado de la suma del número de pacientes con la condición de egreso de curado y tratamiento completo. El tratamiento fallido es cuando el paciente ha tenido un esquema de tratamiento que necesitaba ser determinado o cambiado de forma permanente a un nuevo esquema de tratamiento. Y las causas de cambio del esquema pueden incluir un fracaso bacteriológico, una ausencia de respuesta clínica o radiológica,
una reacción adversa medicamentosa o una evidencia de drogoresistencia. El paciente fallecido es cuando el paciente fallece por cualquier causa antes de comenzar o durante el tratamiento de TB. Y la pérdida en el seguimiento es cuando el paciente no inicia el tratamiento o inicia el tratamiento y lo descontinúa por 30 días consecutivos o más, muy independientemente del número de dosis que haya recibido o que se desconozca el resultado del tratamiento. En el caso de los drogoresistentes, va a ser curado cuando va a concluir el esquema de tratamiento sin evidencia de tratamiento fallido y que tiene 3 o más cultivos negativos consecutivos, tomados con al menos 30 días de diferencia entre uno y otro después de la fase intensiva. Aquellos con tratamiento completo, que es cuando el paciente completa el tratamiento programado, que no hay evidencia de tratamiento fallido y no hay constancia de 3 o más cultivos consecutivos con al menos 30 días de intervalo después de la fase intensiva. El éxito del tratamiento es el resultado de la suma del número de pacientes con la condición de egreso de curado y tratamiento completo. En estos casos, el tratamiento fallido van a ser cuando un paciente tiene un esquema de tratamiento que necesitaba ser terminado o cambiado. Y estas causas es el fracaso bacteriológico, la ausencia de respuesta clínica radiológica, los mismos que en el caso de sensible, ¿no? Y fallecido es cuando fallece por causas antes o durante el tratamiento de la tuberculosis y la pérdida en el seguimiento es aquel que no inicia tratamiento o el que discontinúa por 30 días consecutivos o más. Luego vamos a encontrar la terapia de tuberculosis, la terapia preventiva de tuberculosis sensible. Entonces, debemos tener en cuenta que se debe indicar a personas que pertenecen a los grupos de menores de 5 años que son contactos de un caso índice con TB pulmonar de forma independiente del resultado bacteriológico y del resultado de PPD. También se dan niños mayores de 5 años que sean adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores que son contactos de un caso índice de TB, independientemente del resultado bacteriológico del caso índice y con resultado de PPD igual o mayor a 10 milímetros. Personas con diagnóstico de infección por VIH de forma independiente de su resultado de PPD, personas con diagnóstico de sensibilidad detectada sistemáticamente, que van a incluir las personas privadas de la libertad, personas del sistema penitenciario, personas de personal de salud, etcétera, ¿no? Personas de 5 años a más con conversión reciente, o sea, de menos de 2 años, de la prueba de PPD o la prueba IGRA, que son contactos de un caso índice de TB pulmonar, independientemente del resultado bacteriológico. También personas con conversión reciente del PPD o de la IGRA, que en personal de salud, incluido estudiantes y personas que atienden a poblaciones privadas de libertad o personas vulnerables. Y también personas con diagnóstico de sensibilidad que pertenezcan a grupos de riesgo. Pero, o sea, grupos de riesgo en cuanto a salud, por ejemplo, aquellos que tienen terapias prolongadas con corticoides, aquellos inmunosupresores o que tienen un tratamiento de factor de necrosis tumoral, etcétera. Entonces, la indicación de este tratamiento de la terapia preventiva es responsabilidad del médico y la organización de la administración es responsabilidad del profesional de enfermería. El esquema es aquel que les dejo en pantalla. Repito, sugiero que no se lo memoricen, es referente para que lo tengan en consideración. En cuanto a la terapia preventiva de TB resistente, en estos casos, en los contactos de TB resistente, esta terapia preventiva se va a indicar en casos de que el contacto de un caso de TB resistente se administre esta terapia con solamente rifampicina diaria durante 4 meses en las cantidades que se muestran en la pantalla.
Y en casos de multidrogos resistentes o TB resistentes, se debe administrar con levofloxacino por 6 meses, indicado y controlado por el personal de enfermería. Los diagnósticos para la sensibilidad, en este caso ITBL, va a ser responsabilidad del médico y se puede realizar a través de la PPD o la prueba de sangre denominada IGRA, que les decía. Entonces, la prueba de tuberculina es un método estándar de elección para ver la sensibilidad y aunque va a presentar limitaciones, principalmente en individuos inmunocomprometidos y previamente vacunados con BCG, es muy útil. Se va a aplicar en el tercio superior, la cara externa del antebrazo, inyectando 0,1 mililitro de tuberculina vía intradérmica. Se va a considerar un resultado positivo si la induración tiene más de 10 milímetros o más en caso de población general, ¿no? En personas con VIH, en desnutridos, en aquellos que tengan corticoterapia prolongada, en tratamiento antineoplásico, el valor de más de 5 milímetros ya es considerado positivo. El resultado de tuberculina positivo en una persona con evaluación clínica y otros estudios negativos para tuberculosis activa también nos va a ayudar a definir el diagnóstico de la sensibilidad. El personal profesional de enfermería va a ser el responsable de la aplicación y la lectura de la prueba de la tuberculina, por lo que debemos estar entrenados y capacitados. Y luego tenemos el uso de la IGRA, que no va a diferenciar pues la infección previa o una actual de tuberculosis y tampoco puede diferenciar sensibilidad de tuberculosis con la tuberculosis activa. Entonces se puede usar en una situación de brote cuando se necesita que un gran número de personas se sometan a la prueba y en individuos inmunocomprometidos con un alto riesgo de progresión de la infección, como el caso de VIH, los que ya habíamos mencionado. No se debe incluir en aquellos pacientes con neutropenia, leucopenia u otras patologías que generen esta condición. El resultado final de la IRA va a ser una reacción positiva, o sea, una infección tuberculosa latente o una enfermedad TB activa, y una reacción negativa, cuando no es probable que tenga la sensibilidad, y una reacción indeterminada cuando el resultado no es clínicamente interpretable y necesita volver a realizarse. El diagnóstico de TB se da mediante vaciloscopía directa. Una de las pruebas es la vaciloscopía directa. eh, a través de una muestra de esputo que se debe procesar mediante las técnicas de tinción que pueden ser Cien-Nielsen o auramina O. La más usada en nuestro país es la de Cien-Nielsen. Entonces, de acuerdo con lo que se establece, se debe mencionar que no se encuentran bacilos de alcohol em, resistente, los VARS, en 100 campos, y en este caso el informe se debe mencionar que no hay pues este resultado. Si se observa de 1 a 9 VARS en 100 campos, se considera positivo y se debe especificar el número exacto de bacilos por cada 100 campos. Si se observa entre 10 y 99 VARS en 100 campos, el resultado es positivo de una cruz. Si se observa entre 1 y 10 bar por campo de 50 campos observados, el resultado es positivo de 2 cruces. Y si se observa más de 10 bar por campo dentro de 20 campos observados, el resultado es positivo de 3 cruces. Otra de las pruebas es la prueba molecular rápida automatizada, PMMA en sus siglas, para el diagnóstico, que puede ser complementaria o en reemplazo de las pruebas bacteriológicas de forma convencional. Los procedimientos para usar esta prueba se deben realizar de acuerdo con el documento técnico para el manual de pruebas moleculares y se aplica a los pacientes que se consideren casos probables de TB pulmonar o extrapulmonar, que sean pertenecientes a poblaciones vulnerables sanitarios o poblaciones
con grupos poblacionales priorizados como aquellos que viven con VIH, diabetes mellitus, trabajadores de salud, poblaciones privadas de su libertad, etcétera. No se debe hacer esta prueba para monitorear la respuesta del tratamiento de antituberculosis porque se puede detectar ADN de bacilos muertos. Y las nuevas pruebas moleculares para detectar la tuberculosis que se puedan desarrollar y recomendar, en este caso, van a ser implementadas una vez que los evalúe el Instituto Nacional de Salud. Eso debemos tenerlo en consideración. Habíamos dicho que otra forma de diagnosticar no necesariamente era con las pruebas de vaciloscopía o de pruebas moleculares, sino que también mediante un diagnóstico radiológico de TB. En este caso se debe centrar en un estudio de personas con síntomas respiratorios, la parte sintomatológica de tos, expectoración, dolor de tórax y dificultad para respirar, asociado a otros síntomas generales, que es una alza térmica o una baja ponderal. Y se debe solicitar una radiografía de tórax en un caso probable de TB pulmonar o en contactos de TB y en personas que están en un seguimiento diagnóstico. Ningún patrón radiográfico se va a considerar específico para TB. La interpretación de los hallazgos se va a realizar en el contexto clínico y epidemiológico de cada paciente. Se debe reservar realizar una tomografía de tórax en niños o adolescentes de acuerdo con solicitud del médico y en personas consideradas casos probables de TB pulmonar en la que la radiografía de tórax no tenga hallazgos suficientes para establecer el diagnóstico. En los casos de pacientes inmunosuprimidos es muy frecuente que existan las radiografías de tórax normales y el grado de inmunodeficiencia va a determinar los hallazgos radiológicos, ¿no? Entonces, en estos casos se recomienda realizar una tomografía de tórax, considerando claramente el contexto clínico. Y para el diagnóstico, la tomografía de tórax puede detectar lesiones que no se visualicen en una radiografía simple. Los síntomas de TB van a depender del órgano afectado y los síntomas van a variar de acuerdo con la localización, pero van a incluir la fiebre, el malestar, la pérdida de peso. Y en el caso del diagnóstico de TB extrapulmonar, se debe realizar dependiendo del órgano que se encuentre afectado. En los esquemas de tratamiento para TB sensible se debe hacer uso de los esquemas. Existen variantes de los esquemas, obviamente. Para TB sensible es aquel que esté indicado a aquellos que no tienen infección por VIH, que es paciente con TB pulmonar, en pacientes con TB extrapulmonar, excepto en aquellos con compromiso miliar del sistema nervioso central y osteoarticular, y en pacientes nuevos que han sido antes tratados con recaídas y pérdidas en el seguimiento que han sido recuperados. En primera fase se administra 2 meses las iniciales HERS, que es isoniazida, rifampicina, etambutol y piracidamida, y este debe administrarse de pauta diaria que van a ser una suma de 50 dosis. En la segunda fase se va a administrar 4 meses de tres isoniazidas con 3 rifampicinas 3 veces por semana a la suma de 54 dosis. Solo se debe administrar rifampicina en jarabe en presentaciones que sean autorizadas por la DIGEMIT y no se sugiere el uso de soluciones preparadas de forma artesanal. Tanto en la primera como en la segunda fase, la dosis máxima no debe exceder a lo que a la dosis máxima diaria del cada medicamento recomendado el, por el proveedor. Entonces, decíamos que en la primera fase se debe administrar 50 dosis diarias, que son de lunes a sábado, por 2 meses. Y en la segunda fase se debe administrar 54 dosis, que son 3 veces por semana, lunes, miércoles o viernes, o martes, jueves y sábado, por 4 meses. En los casos de la TB extrapulmonar, el abordaje y el manejo debe incluir ya al equipo multidisciplinario tomando en cuenta el órgano que se encuentre afectado.
para la dosificación de la TB sensible, en este caso, em, la administración de los medicamentos de la tuberculosis de primera línea vienen en dosis fijas, combinadas y separadas y se administran de acuerdo al peso de nuestro paciente. Las características de su uso es que para la primera fase diaria las tabletas em, de las dosis combinadas contienen isoniazida, piracidamida, rifampicina y etambutol. Y para la segunda fase interdiaria contienen isoniazida, rifampicina. Y en la fase diaria de TB con infecciones por VIH, que ya lo vamos a ver más adelante, o en la TB miliar, también cada tableta tiene isoniazida y rifampicina. Entonces hablábamos del esquema para la TB miliar. En este caso, son para los casos de TB miliar o extrapulmonar con compromiso del sistema nervioso central u osteoarticular. La duración del tratamiento va a ser 2 meses en la primera fase y 10 meses en la segunda fase. En la primera fase se va a administrar 2 meses de isoniazida, rifampicina, etambutol y piracidamida de forma diaria por 50 dosis y en la segunda fase se va a administrar 10 meses de isoniazida y rifampicina de forma diaria hasta las 250 dosis. En casos de meningitis, pericarditis y otras formas miliares en casos de niños y adultos, tiene que añadirse una corticoterapia sistemática a una dosis que se recomienda de 1 a 1,5 miligramos por kilogramo por día de prednisona por 2 a 4 semanas. Esto seguido con una disminución progresiva del 30% de la dosis en cada semana hasta que se suspenda. Y el abordaje y el manejo también incluye el equipo multidisciplinario, dependiendo del órgano afectado. En el esquema para aquellos que están afectados con TB por infección por VIH, está indicado en pacientes con VIH con TB pulmonar o extrapulmonar que no tengan compromiso miliar del sistema nervioso central y osteoarticular. Y también casos de VIH para pacientes nuevos o aquellos que han sido antes tratados. En primera fase, es igual, 2 meses de isoniazida, rifampicina, tambutol y piracidamida, pauta diaria hasta 50 dosis. Y en segunda fase es de 4 meses de isoniazida y rifampicina de pauta diaria de 100 dosis. Entonces, el esquema se debe administrar en un total de 6 meses, 50 dosis diarias en primera fase de lunes a sábado y 100 dosis diarias de lunes a sábado también en segunda fase para garantizar el cumplimiento de las 150 dosis que se programa. En el caso del tratamiento de la TB resistente, se debe considerar los factores de riesgo, que son el tratamiento fallido a un esquema de medicamentos de primera línea, a los contactos de casos confirmados por TB, drogoresistente, por pérdidas en el seguimiento de la terapia o aquella terapia no supervisada. Si se identifica al menos un factor de riesgo, se debe considerar como un caso probable de tuberculosis drogoresistente y el profesional de enfermería tiene la función de obtener una muestra de esputo y realizar el seguimiento del resultado de la prueba de sensibilidad rápida. En caso de pacientes que se encuentran clínicamente estable y cuentan con su prueba de sensibilidad rápida directa en proceso, se debe esperar el resultado para iniciar el tratamiento. Y si cuenta con una prueba de sensibilidad indirecta en proceso, debe iniciar el tratamiento de la tuberculosis resistente, excepto en contactos de TB resistente. En el caso de pacientes que sean contacto domiciliario, el esquema se va a basar en el tratamiento del caso índice y va a estar indicado por el médico. En el caso de pacientes con deterioro clínico radiológico que se evidencie durante el tratamiento y el esquema para la TB sensible, con factores de riesgo para tuberculosis resistente y en aquellos que no se puede esperar un resultado de prueba de sensibilidad, ya sea rápida o fenotípica, se debe iniciar el tratamiento. Entonces, la indicación del esquema va a estar a cargo del médico
Y si el resultado de la prueba de sensibilidad rápida va a mostrar una TB resistente, se debe referir al paciente para una evaluación médica. Entonces, la clasificación de medicamentos para la tuberculosis drogoresistente se clasifica en el grupo A, que es levofloxacina, moxifloxacino, bedaquilina y linezolid. El grupo B, que es clofazimina y cicloserina, y el grupo C, que es imipenem, cilastatina, meropenem, etambutol, piracinamida y amicacina y etionamida. Entonces, para administrar, todo paciente debe recibir orientación y consejería y debe estar correctamente informado. Los medicamentos se deben administrar, como decíamos, de lunes a sábado, de forma simultánea en una sola toma y esto debe ser 1 hora antes o después de comer alimentos. En los casos de los días feriados, el establecimiento de salud debería implementar estrategias para que se pueda cumplir con la administración del tratamiento de una manera supervisada. Y si el paciente no recibe la dosis correspondiente, el personal de salud debe realizar la visita domiciliaria para brindar la administración del tratamiento dentro de las 24 horas siguientes a fin de continuar con el esquema, ¿no? Los medicamentos de etianamida, cicloserina se deben administrar de forma fraccionada en 2 tomas y este debe ser supervisado de acuerdo con la tolerancia del paciente. Se debe administrar piridoxina, que es vitamina B6, de forma oral en los casos que reciben linezolid o cicloserina. Y en caso de que se use linezolid, se debe recomendar 50 miligramos de piridoxina y por cada 250 miligramos de cicloserina se debe administrar 50 miligramos de piridoxina. Dentro del esquema de TB para aquellos drogoresistentes o multidrogoresistentes, son aquellos que tienen una prueba de sensibilidad rápida para tuberculosis resistente y el esquema va a estar indicado de acuerdo con su resultado de su prueba de sensibilidad. Entonces, el esquema va a variar en los casos de tuberculosis resistente, de 6 rifampicina, cetinamida, piracidamida y levofloxacina. Esto creo que lo puse por acá. No, no está acá. Ya. También en el caso de los multidrogos resistentes, existe el EOA, que es el esquema oral acortado, que tenemos un esquema oral prolongado y un esquema con inyectable, que no los voy a marear con esa información porque sabemos que no va a venir en en el ENAE. Y pues el esquema del MDR tiene criterios para implementar estos esquemas de drogoresistencia. Entonces, esos criterios son que el personal de salud responsable debe estar asignado a tiempo completo para monitorear estos casos y el personal de salud responsable de los medicamentos estratégicos incluyen fármacos de antituberculosis que estén aprobados por la Dirección de Medicamentos de Insumos y Drogas. eh, de el establecimiento de primer, segundo o tercer nivel de atención debe cumplir con un plan de monitoreo para tener un sistema de farmacovigilancia y el personal de enfermería es el único capacitado para la administración de tratamiento domiciliario durante la fase intensiva de por lo menos 6 meses. Bueno, eso, en cuanto al esquema del XDR o pre-XDR, el extensamente drogoresistente, es aquel indicado para los casos, obviamente, de XDR, pre-XDR y otros casos que no se consideren, como aquellos que tienen un alto riesgo de resultados desfavorables, incluidas las reacciones alérgicas y al recibir medicamentos de primera y segunda línea surgen estas reacciones. Entonces, antes de elaborar el esquema, se debe tener en cuenta los antecedentes de exposición, el perfil de resistencia que se haya determinado en la prueba de sensibilidad, el antecedente de los contactos y el estado metabólico
o funcional del paciente, así como sus comorbilidades, como los casos de las funciones hepáticas, renales, cardíacas, gástricas y psiquiátricas, así como los antecedentes de reacciones alérgicas a los medicamentos. En este esquema, los grupos se van a dividir en grupo A, levofloxacina, moxifloxacino, bedaquilina y linezolid, que se van a incluir tres medicamentos, a menos de que no se pueda ser indicado por una toxicidad o por resistencia. Luego ingresamos el grupo B, que es la clofazimina y la cicloserina, donde se agrega ambos medicamentos a menos de que exista toxicidad y resistencia. Y el grupo C, que son los mismos que habíamos mencionado en la TB sensible, donde se deben agregar medicamentos hasta completar el esquema cuando no se puedan utilizar medicamentos de los grupos A y B. El esquema no debe incluir, el esquema debe incluir no menos de 5 medicamentos y la duración del tratamiento debe ser de 18 a 24 meses, el cual se va a guiar y basar en la conversión de los cultivos. Finalmente, algo adicional que mencionar es el abordaje de la tuberculosis dentro de las poblaciones con vulnerabilidad sanitaria. Entonces, consideraríamos a la tuberculosis perinatal, que es un recién nacido que es hijo de madre con TB o que tiene un alto riesgo de desarrollarlo. Por ejemplo, aquel hijo de una madre con VIH. Y aquellos que comprenden la tuberculosis congénita y tuberculosis postnatal, o sea que cuyo contagio sea hasta 28 días. La tuberculosis congénita es la que se presenta al nacer, donde la infección se adquirió intraútero o durante el parto. Y el diagnóstico se basa en los criterios clínicos de prematuridad, bajo peso al nacer, hepatomegalia y dificultad respiratoria y fiebre. El criterio bacteriológico también que se va a realizar. Y en caso de recién nacidos de alto riesgo, se va a realizar una baciloscopía y, de ser posible, una prueba molecular en placenta. En recién nacidos con bajo riesgo, se va a hacer los mismos procedimientos y valorar una punción lumbar para el estudio de líquido cefalorraquídeo. Entonces, en el caso del tratamiento de la TB congénita, el recién nacido debe recibir 12 meses de tratamiento antituberculosis para personas menores de 15 años. Y en casos de madres con TB resistente, el recién nacido debe recibir un tratamiento que no debe ser por un tiempo menor de 12 meses, los cuales estén basados en el tratamiento de la madre. Y si se descarta la enfermedad tuberculosa perinatal, se debe indicar la terapia preventiva de acuerdo con lo que ya habíamos mencionado, ¿no? La terapia preventiva y nacida. En el caso de la tuberculosis postnatal, se va a presentar posparto hasta los 28 días de edad y el enfoque diagnóstico y terapéutico va a ser similar a lo que ya habíamos comentado anteriormente en el tema de perinatal, perdón. En el caso de los niños y adolescentes de un mes hasta los menores de 18 años, la detección de TB pediátrica se va a basar en el estudio de los menores de 18 años con contactos de persona con TB activa o que presenten signos y síntomas clínicos o radiológicos sugestivos de tuberculosis. Se debe priorizar el diagnóstico temprano en niños que pertenezcan a grupos de alto riesgo como aquellos contactos con TB pulmonar con confirmación bacteriológica, los Que ella contactos de casos de MDR, los menores de 5 años y aquellos que presentan comorbilidades. La evaluación para el diagnóstico de TB pulmonar pediátrica debería incluir, este, perdón, em, decíamos que debería incluir antecedentes epidemiológicos en el que se debe contar con información del caso índice, que va a incluir el tipo de contacto, la carga vacilar y la búsqueda de síntomas y signos que sean sugerentes a la TB pediátrica, como la fiebre mayor de 38, la tos mayor de 2 semanas que no tiene respuesta a un tratamiento médico, la pérdida de peso inexplicable,
que sea superior al 5% con relación al mayor peso en los últimos 3 meses. La hiporexia, la falla de Medro, que es la caída del percentil de peso-edad o peso-talla o talla para la edad. Y la disminución de la actividad habitual de los niños. Por ejemplo, que se incrementen sus horas de sueño, que haya apatía, que haya irritabilidad, etcétera. Entonces, pasamos a... Acá les voy a dejar el tratamiento para los mayores de 15 y menores de 15 para que lo puedan repasar. Así que ahora pasamos a las preguntas. La prevención secundaria es una de las intervenciones sanitarias en la atención integral de tuberculosis. Una de las actividades de prevención en la terapia con isoniazida, la cual está indicada a, decíamos, menores de 2 años que son contactos del caso índice, independientemente de su resultado, ¿verdad? Según con la norma técnica, bueno, esto es una pregunta antigua. ¿En qué nivel de prevención de la tuberculosis se encuentra el estudio de contactos que se debe realizar de forma activa en todos los casos índices con TBC, tanto en las formas pulmonares como extrapulmonares, sensibles y resistentes a medicamentos? En este caso, esto corresponde a la prevención primaria. En una comunidad donde existe un incremento de casos de tuberculosis, se debe identificar precozmente a las personas que presenten tos por más de 15 días. Por ello es fundamental que el profesional de enfermería planifique como principal intervención de detección la captación activa de sintomáticos respiratorios, ¿verdad? Nos dicen que el abandono es uno de los principales factores de riesgo que predisponen a las personas afectadas con tuberculosis a ser multidrogoresistentes. Por tanto, antes de reiniciar el tratamiento de responsabilidad de la enfermería, decíamos obtener una muestra de esputo para asegurar el procedimiento de la prueba de sensibilidad. Y bien, eso ha sido todo. Con esto terminamos un ciclo muy lindo de aprendizaje. Agradezco mucho su disposición, su tiempo y también a CIESAC por la invitación a participar. Quedo muy agradecida y también si tuvieran cualquier duda, quedo atenta. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Las clases estarán subidas en la plataforma virtual y pues puedan tenerlas hasta el último momento previo a su examen para el repaso. Igualmente, estas clases se mantendrán durante todo este año por si desean seguir repasando con los temas. Asimismo, las clases también están subidas al YouTube, donde el enlace directo lo tienen a través de la plataforma o si no, a través de nuestro canal digital. Cualquier duda, consulta, igualmente estamos a su servicio y les deseamos los mejores éxitos para su examen.